días, tardes o noches, queridos espectadores. Bienvenidos sean a un análisis profundo de uno de los juegos más impactantes que he jugado. El juego en cuestión es Detention. Desarrollado por Red Candle Games y publicado en 2017, Detention es mucho más que un simple juego de terror. Está ambientado en la década de los 60, durante la ley marcial en Taiwán, y explora temas políticos, religiosos y personales que se entrelazan de manera magistral. Este título no solo busca asustarte o incomodarte, sino que también busca hacerte reflexionar y sentir el peso de sus protagonistas. Para entender realmente Detention, es fundamental conocer el contexto histórico en el que se basa. La historia se sitúa en Taiwán, durante el periodo del Terror Blanco, una época en la cual el gobierno impuso la ley marcial, restringiendo libertades civiles y persiguiendo a aquellos que se oponían al régimen. Fue un tiempo oscuro, lleno de censura, represión política y traiciones. Este contexto político es clave para entender los eventos del juego. No se trata solo de una historia sobrenatural, sino de una representación de la opresión y las consecuencias que el control gubernamental tuvo en la vida de las personas. Fang Raixin y otros personajes del juego son víctimas, no solo de lo paranormal, sino de un sistema que quebrantaba el espíritu humano. Desde el principio, te das cuenta de que este no es un juego tradicional de terror, ya que los elementos políticos y las tensiones que emergen entre los personajes tienen una carga emocional intensa. La escuela donde Fang y otros personajes se encuentran atrapados simboliza una cárcel mental y emocional, reflejo de la opresión de la época. Uno de los puntos más fascinantes de Detention es el profundo trasfondo de sus personajes, en particular Fang Raixin y su relación con el maestro de música, el señor Zhang Minhui. Fang es una joven atrapada en una situación mucho más grande que ella misma. En un principio parece simplemente una víctima de las circunstancias, pero a medida que avanzas en el juego, descubres que Fang no es tan inocente como parece. Su involucramiento en el club de lectura, que aparentemente es solo un grupo escolar, en realidad tiene trasfondos mucho más profundos y peligrosos, especialmente bajo la estricta vigilancia de la ley marcial. El club de lectura, liderado por el maestro Zhang, tenía como objetivo difundir literatura prohibida. Esta literatura, que contravenía las normas impuestas por el gobierno, era vista como una amenaza. Y aquí es donde se desencadena uno de los temas más complejos del juego: la traición. Fang, en su juventud e inmadurez, denuncia el club de lectura a las autoridades, lo que lleva a la captura y ejecución de aquellos involucrados, incluyendo el maestro Zhang. Con quien tenía una relación emocional complicada. La tragedia de Fang no es solo el horror de lo sobrenatural, sino el horror de las decisiones humanas. La traición, la culpa y el arrepentimiento son los demonios que realmente la atormentan. Sus interacciones con los demás personajes están cargados de profundidad emocional devastadora, mostrando cómo el control autoritario puede empujar a las personas a situaciones límite.
entender completamente la tragedia de Fang Raixin, es necesario conocer el trasfondo familiar que también la define. Fang no solo vive bajo la presión de una sociedad opresiva, sino que su hogar es un reflejo de ese mismo caos. Los padres de Fang representan dos caras de una moneda emocionalmente fracturada. Su padre, en un principio, era un hombre dedicado a su familia, trabajador y responsable. Sin embargo, el contexto político de la época lo atrapa y lo cambia. Fang descubre que su padre fue arrestado y encarcelado por cargos de conspiración contra el gobierno, lo que lo marcó con el estigma de ser un enemigo del Estado. Eso no solo lo destruye emocionalmente, sino que también destruye la estructura de la familia, incluso después de descubrir que el padre de Fang era infiel. Fang se siente abandonada y este evento es uno de los desencadenantes de su resentimiento y desilusión con el mundo. Por otro lado, su madre, una figura más severa y distante, comienza a descender en una espiral emocional, volviéndose abusiva verbalmente hacia Fang. En lugar de apoyarla o consolarla, tras la ausencia del padre, la madre de Fang simplemente proyecta su frustración y desesperación sobre ella, recriminándola constantemente. Esto genera en Fang una necesidad desesperada de afecto y validación, algo que lamentablemente eventualmente encuentra, aunque de manera inapropiada, en su relación con el maestro Shan. El hogar de Fang, lejos de ser un refugio seguro, es un lugar donde el caos interno refleja el caos externo de la sociedad. Esta dinámica familiar rota y opresiva contribuye significativamente a su eventual colapso emocional. Fang busca en el mundo externo la estabilidad y el amor que no recibe en su casa, lo que la hace más vulnerable a tomar decisiones desesperadas que posiblemente terminen mal. Otro de los aspectos más fascinantes de Detention es el uso de símbolos religiosos y espirituales a lo largo del juego. Los talismanes, demonios y apariciones no son simples elementos de terror, tienen un significado profundo y arraigado. En la cultura taiwanesa y en las creencias populares, esto es muy común. Los talismanes que ven dispersos en el juego son un reflejo de la búsqueda de protección y purificación en tiempos de incertidumbre. Los demonios, por otro lado, representan el karma y las consecuencias de las acciones pasadas. Fang no solo está luchando contra espíritus malignos, está luchando contra sus propios demonios internos, manifestados de manera física en el juego. Cada aparición y cada símbolo religioso en el juego está cuidadosamente pensado para reflejar el estado emocional de Fang y de los otros personajes. La lucha entre lo espiritual y lo mundano, entre lo que se puede ver y lo que no se puede ver, crean un ambiente de constante tensión. Aquí es donde Detention se diferencia de otros juegos de terror. No es solo susto por susto, tras susto tras susto. Es una experiencia de inmersión profunda en los miedos más íntimos de los personajes.
El componente político en Detention es lo que realmente eleva la narrativa del juego. El gobierno totalitario, la censura y la represión no solo crean un ambiente de miedo, sino que también reflejan la realidad histórica de Taiwán durante la ley marcial. Los personajes no solo son víctimas de lo sobrenatural, sino de un sistema político que los traiciona y los reprime. El miedo a ser denunciado, el miedo a ser vigilado constantemente, es un tema recurrente. Fang, al denunciar el club de lectura, lo hace no solo por inseguridad, sino también por la presión de la sociedad y del gobierno. Es un recordatorio de cómo los regímenes autoritarios destruyen la confianza entre las personas, llevando a traiciones y decisiones fatales. Detention ofrece varios finales, y cada uno de ellos es una reflexión del estado mental y emocional de Fang. El final que experimenté, en el que Fang se coloca una soga alrededor del cuello en la tarima del colegio, fue devastador. La desesperación y el vacío que sentí en ese momento fueron abrumadores. El deseo de que alguien apareciera para salvar a Fang, darle una oportunidad de cambiar sus acciones, fue inquietante. Este final refleja la conclusión de una vida rota por decisiones mal tomadas. La traición y la incapacidad de encontrar redención. Pero lo que más me impactó fue la sensación de inevitabilidad. Fang no puede escapar de su destino, y tú, como jugador, no puedes hacer absolutamente nada para salvarla. Es un recordatorio cruel de que, a veces, las cosas no pueden ser corregidas. No hay finales felices en Detention, solo conclusiones trágicas, y esa es quizás la mayor lección del juego. Las acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias, en un contexto de represión política y social, pueden ser catastróficas. Detention es mucho más que un simple juego de terror, como ya había mencionado. Es una obra maestra narrativa que explora el dolor humano, la culpa y las consecuencias de vivir en una sociedad opresiva. A través de los personajes, especialmente Fang Raixin y el contexto histórico, Detention nos muestra que los verdaderos horrores no son los fantasmas o demonios, sino las decisiones que tomamos y las circunstancias en las que nos encontramos. La historia de Fang y su familia, la opresión política, los símbolos religiosos y el sufrimiento emocional de los personajes, todo se entrelaza para crear una experiencia única que deja una marca profunda en el jugador. El juego no solo nos recuerda que las decisiones tienen consecuencias y que a veces el arrepentimiento y el deseo de redención pueden no ser suficientes para escapar de los horrores de nuestro propio pasado. En Detention, cada detalle está diseñado para sumergirte en una atmósfera de desesperación y reflexión. Es una historia trágica, pero profundamente humana. Y al final, nos queda la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué motivo?
¿Por qué las cosas tuvieron que suceder así? Jesus.